Piensa en el momento más oscuro de tu vida, ese instante en que todo se derrumba y no parece haber salida alguna. Ahora multiplica ese dolor por 4 pequeñas vidas que dependen únicamente de ti, 4 bocas que alimentar, 4 pares de ojos que te miran esperando soluciones que no tienes. Así se sentía Elena aquella tarde de agosto de 1892, de pie en la plaza principal de Valle del Olvido, un pueblo pequeño, enclavado entre cerros resecos del norte, mientras su suegra gritaba con toda la fuerza de sus pulmones que era una ladrona, una mentirosa y una mala mujer que no merecía llevar el apellido de su difunto hijo. La gente se había detenido para observar el espectáculo, algunos con rostros de falsa preocupación, otros con esa expresión de satisfacción mezquina que aparece cuando el desastre le sucede a otra persona y no a uno mismo. Elena sintió las mejillas arder de vergüenza mientras sostenía a su hijo menor en brazos, un niño de apenas 2 años que lloraba asustado por los gritos, mientras sus otros 3 hijos se aferraban a su falda como náufragos a un trozo de madera en medio del océano. Todo había comenzado 3 meses atrás, cuando su marido Tomás cayó del techo del granero mientras reparaba las tejas y se partió el cuello. La muerte fue instantánea. Dicen que ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Simplemente estaba vivo en un segundo y muerto en el siguiente, dejando a Elena con 4 hijos de 11, 9, 6 y 2 años, una cabaña que no les pertenecía porque estaba en tierras de la familia de Tomás, y absolutamente nada más en el mundo. La suegra, doña Gertrudis, una mujer seca como el paisaje que la rodeaba y con un corazón igual de árido, había esperado exactamente una semana después del entierro para dejarle claro a Elena que su presencia ya no era bienvenida en la propiedad familiar. No le importaba que hubieran pasado 12 años juntas, que Elena hubiera cuidado al viejo suegro durante su larga enfermedad, que hubiera trabajado sola en los campos y en la cocina, sin una sola queja. Lo único que importaba para doña Gertrudis era que Elena era una boca más que alimentar, sin un hombre que justificara su existencia en esas tierras. La anciana le había dado un mes para marcharse, pero Elena no tenía a dónde ir. No tenía familia propia porque era huérfana desde los 14 años. No tenía dinero ahorrado porque todo lo que ganaban apenas alcanzaba para sobrevivir. Y por supuesto, no tenía ninguna propiedad a su nombre porque las mujeres viudas no heredaban nada en ese lugar y en esa época. Cuando ese mes terminó y Elena seguía allí porque literalmente no tenía otro sitio al cual huir, doña Gertrudis tomó medidas más drásticas. Una mañana llegó acompañada de sus 2 hijos mayores, los hermanos de Tomás, hombres rudos que trabajaban en las minas de cobre de la región, y entre los 3 sacaron las pocas pertenencias de Elena a la calle mientras ella suplicaba un poco más de tiempo. Los vecinos observaban desde sus puertas y ventanas, pero nadie movió un dedo para ayudarla, nadie ofreció un techo temporal, nadie dijo que aquello era cruel e injusto. En pueblos como Valle del Olvido, la compasión era un lujo que nadie podía permitirse. Cada familia tenía sus propias penurias y meterse en problemas ajenos solo traía más problemas propios. Elena trató de razonar con sus cuñados. Les recordó que sus hijos llevaban la misma sangre que ellos, que los niños eran sus sobrinos, pero los hombres apartaron la mirada avergonzados y siguieron obedeciendo las órdenes de su madre. Cuando Elena intentó volver a entrar a la cabaña para tomar al menos las mantas de los niños, porque las noches en el desierto eran heladas, doña Gertrudis la empujó con tanta fuerza que cayó de espaldas sobre el polvo. Fue entonces cuando la anciana comenzó a gritar, acusándola de intentar robar, llamándola parásita y amenazándola con llamar al alguacil si no se marchaba inmediatamente. Los niños lloraban aterrorizados. El mayor, Miguel, intentaba proteger a sus hermanos menores mientras las lágrimas corrían por sus mejillas sucias. Elena se levantó del polvo sintiéndose más pequeña de lo que jamás se había sentido en su vida. Recogió a su bebé del suelo donde había caído durante el empujón, reunió a sus otros 3 hijos y comenzó a caminar sin rumbo fijo porque no había ningún rumbo que tomar. La gente del pueblo los vio pasar, una procesión patética de miseria y desesperanza, pero las puertas permanecieron cerradas. Elena caminó durante horas bajo el sol abrasador, sus pies descalzos porque sus únicos zapatos se habían roto hacía semanas
y no había dinero para repararlos. Sangraban sobre la tierra seca. Los niños preguntaban a dónde iban, cuándo iban a comer, si podían descansar, pero ella no tenía respuestas que darles. Cuando el sol comenzó a descender y el cielo se tiñó de esos colores naranjas y rojos que en otras circunstancias hubieran sido hermosos, Elena supo que tenía que encontrar refugio antes de que cayera la noche, porque el desierto se volvía mortal después del anochecer. Fue entonces cuando recordó algo que había escuchado años atrás, una historia que los viejos del pueblo contaban en voz baja cuando bebían demasiado aguardiente. Existía una hacienda abandonada a unos 8 kilómetros al este del pueblo, más allá de donde terminaban los campos cultivados, en una zona tan desolada que ni siquiera los animales se aventuraban por allí. La llamaban la Esperanza Perdida, un nombre que según decían había sido irónico desde el principio, porque nunca había habido ninguna esperanza en ese lugar maldito. La historia contaba que un hombre muy rico, un comerciante que había hecho fortuna durante la fiebre del oro en California, había construido esa hacienda con la intención de retirarse y vivir sus últimos años en paz. Pero algo salió terriblemente mal. Nadie sabía exactamente qué. Las versiones variaban según quién contara la historia. Algunos decían que el hombre había enloquecido por la soledad, otros que había sido asesinado por bandidos que buscaban su fortuna, y los más supersticiosos juraban que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para proteger sus riquezas, y que ese pacto seguía vigente décadas después de su desaparición. Lo único que todos acordaban era que nadie que hubiera entrado a esa hacienda después de la desaparición del dueño había salido con vida o había salido completamente demente, balbuceando incoherencias sobre sombras que se movían solas y sonidos que no pertenecían a este mundo. Elena sabía que ir a ese lugar era probablemente una sentencia de muerte, pero quedarse en el desierto sin comida ni agua era definitivamente una sentencia de muerte. Así que al menos, en la hacienda, habría paredes que los protegerían del frío nocturno y quizás, solo quizás, encontraría algo de comida o agua que los mantuviera vivos un día más. Cambió de dirección y comenzó a caminar hacia el este, siguiendo el camino que recordaba vagamente de las descripciones que había escuchado. El trayecto fue brutal. El bebé lloraba de hambre y sed. Los otros niños tropezaban constantemente porque estaban exhaustos, y Elena sentía que cada paso requería toda su voluntad, porque su cuerpo le gritaba que se rindiera, que se sentara y dejara que el destino decidiera. Pero algo dentro de ella, ese instinto primario de madre que trasciende el dolor y el cansancio, la mantuvo en movimiento. Cuando finalmente vio la silueta de la hacienda recortada contra el cielo, que se oscurecía rápidamente, sintió un alivio tan intenso que casi se desmaya. Era una construcción grande, mucho más imponente de lo que había imaginado, de 2 pisos con paredes gruesas de adobe y un techo de tejas rojas que sorprendentemente parecía estar casi intacto a pesar de los años de abandono. Había un muro alto rodeando la propiedad, con un portón de hierro forjado que colgaba de un solo gozne, creando una abertura suficientemente ancha para que pasaran. Elena empujó a sus hijos a través de esa apertura y entraron en lo que alguna vez había sido un jardín o un patio, ahora completamente invadido por maleza seca y arbustos espinosos. La puerta principal de la hacienda estaba entreabierta, como una boca esperando para tragarlos. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío que comenzaba a descender con la noche. Había algo en esa casa que se sentía profundamente equivocado, una presencia que hacía que el aire mismo pareciera más denso y difícil de respirar. Empujó la puerta con cuidado. El chirrido de las bisagras oxidadas resonó en el silencio como un grito de advertencia que llegaba demasiado tarde. El interior estaba sumido en penumbras. Solo la luz moribunda del crepúsculo, que entraba por las ventanas sucias, permitía distinguir las formas de los muebles cubiertos por años de polvo y telarañas. Elena dio un paso adentro. Inmediatamente sintió que algo no estaba bien. Había un olor extraño en el aire. No era el olor típico a humedad y abandono que uno esperaría en una casa deshabitada. Era algo más, algo metálico y dulzón a la vez, como sangre vieja mezclada con flores podridas.
Sus hijos se aferraron a ella, sintiendo el mismo miedo instintivo que hace que los animales huyan ante un depredador invisible. Miguel, el mayor, susurró que quería irse, que ese lugar le daba mucho miedo, pero Elena le explicó con una voz que intentaba sonar más calmada de lo que se sentía, que no tenían otra opción, que afuera hacía mucho frío y que al menos aquí había paredes y un techo. Avanzaron lentamente por lo que parecía haber sido una sala principal, con muebles caros cubiertos por sábanas grises de polvo, un candelabro enorme colgando del techo con velas a medio consumir, como si alguien hubiera huido a mitad de la cena, y cuadros en las paredes tan sucios que era imposible distinguir qué representaban. Al fondo de la sala había una escalera que subía al segundo piso y dos puertas, una a cada lado. Elena decidió explorar la planta baja primero. Necesitaba encontrar la cocina con la esperanza de que quedara algo de comida almacenada, aunque sabía que después de tantos años era poco probable encontrar algo comestible. La puerta de la izquierda daba a lo que claramente había sido un comedor formal, con una mesa larga de madera oscura rodeada de sillas de respaldo alto. Los platos todavía estaban puestos sobre la mesa, como si los comensales hubieran desaparecido en medio de la comida. Elena sintió que los vellos de la nuca se le erizaban. Había algo profundamente perturbador en esa escena congelada en el tiempo. La puerta de la derecha llevaba a la cocina, y fue allí donde Elena encontró el primer indicio de que las historias sobre este lugar tenían algo de verdad. La cocina era enorme, con una chimenea grande para cocinar, estantes llenos de ollas y sartenes, y una despensa al fondo. Pero lo que llamó su atención de inmediato fue que todo estaba impecablemente limpio. No había polvo en los mostradores, no había telarañas en las esquinas. Las ollas brillaban como si hubieran sido pulidas recientemente. Era como si alguien hubiera estado cuidando la cocina mientras el resto de la casa se pudría con el paso del tiempo. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Su mente intentaba encontrar una explicación racional. Quizás había un cuidador que venía regularmente, alguien del pueblo que mantenía al menos esta parte de la casa en condiciones, pero sabía que eso no tenía sentido porque nadie del pueblo se acercaría a este lugar ni aunque les pagaran. Se acercó a la despensa con las manos temblando y cuando abrió la puerta, casi grita de la impresión. Los estantes estaban completamente abastecidos. Había sacos de harina, frijoles, arroz, café, azúcar, latas de conservas, y todo parecía fresco. No había señales de ratones ni insectos. Todo estaba perfectamente ordenado y conservado, como si acabaran de llenar la despensa ayer mismo. Era imposible, completamente imposible, pero sus hijos tenían hambre, y ella estaba demasiado desesperada como para cuestionar este milagro inexplicable. Tomó un saco de frijoles y algo de arroz, encontró leña perfectamente apilada junto a la chimenea, y con manos temblorosas encendió un fuego. Mientras cocinaba una comida simple para sus hijos, Elena no podía dejar de mirar alrededor, esperando que en cualquier momento apareciera alguien para explicar todo esto o para echarlos de este lugar extraño. Pero nadie apareció, solo estaba el silencio pesado y esa sensación constante de ser observada desde las sombras. Los niños comieron con un hambre voraz que rompía el corazón. Habían pasado casi 2 días sin probar bocado. Elena apenas pudo comer, su estómago estaba cerrado por la ansiedad y el miedo. Después de la cena, decidió que pasarían la noche en la cocina porque era el único lugar de la casa que se sentía relativamente seguro. Además, la chimenea todavía irradiaba calor. Juntó todas las mantas que pudo encontrar en un armario cercano, mantas que también estaban sospechosamente limpias y sin olor a humedad, y preparó un lecho improvisado en el suelo para sus 4 hijos. Los acostó juntos para que se dieran calor mutuamente, los arropó con cuidado, y se sentó con la espalda contra la pared, decidida a no dormir esa noche, vigilando la única puerta de entrada a la cocina. Las primeras horas pasaron en una calma tensa. Los niños se durmieron rápidamente exhaustos por la jornada terrible que habían vivido. Sus respiraciones suaves y regulares eran el único sonido en la cocina. Elena sentía los párpados pesados. La tentación de cerrar los ojos, aunque fuera un momento, era casi irresistible. Pero cada vez que comenzaba a cabecear, una oleada de adrenalina la despertaba de golpe porque sabía que bajar la guardia en este lugar podía ser fatal.
Fue alrededor de la medianoche, cuando el fuego en la chimenea se había reducido a brasas brillantes que apenas iluminaban la habitación, que Elena escuchó el primer ruido extraño. No venía de dentro de la casa, sino de afuera, del patio que habían cruzado para entrar. Era un sonido de pasos, pero no pasos humanos normales, eran pasos pesados, lentos, deliberados, como si algo muy grande caminara con cuidado, tratando de no hacer ruido, pero siendo demasiado pesado para conseguirlo completamente. Elena contuvo la respiración, cada músculo de su cuerpo tensándose mientras aguzaba el oído. Los pasos se acercaban a la casa. Podía escucharlos con perfecta claridad ahora, y entonces se detuvieron justo afuera de la ventana de la cocina. Hubo un largo silencio durante el cual Elena pensó que su corazón latía tan fuerte que quien o lo que fuera que estuviera afuera podría oírlo. Luego escuchó algo que heló la sangre en sus venas. Era una respiración, profunda y áspera, como el resoplido de un animal grande, y estaba justo al otro lado del cristal sucio de la ventana. Elena no se atrevía a moverse, no se atrevía ni siquiera a mirar hacia la ventana, por miedo a lo que podría ver. Los segundos se estiraban como horas, mientras esa cosa, lo que fuera, permanecía allí afuera respirando. Y entonces, con la misma lentitud deliberada con la que había llegado, los pasos se alejaron rodeando la casa y finalmente desaparecieron en la distancia. Elena esperó una eternidad antes de atreverse a respirar normalmente de nuevo. Su cuerpo entero temblaba de una mezcla de miedo y alivio. Sabía sin ninguna duda que lo que había estado afuera no era humano. Ningún humano hacía ese tipo de sonidos ni caminaba de esa manera. Cuando el amanecer finalmente llegó, bañando la cocina con una luz grisácea y fría, Elena se levantó con las articulaciones rígidas y doloridas por haber pasado toda la noche sentada en el suelo. Sus hijos comenzaron a despertar uno por uno, y aunque preguntaron si podían salir a explorar, Elena les dijo firmemente que tenían que quedarse dentro de la casa. No les explicó el verdadero motivo, porque no quería asustarlos más de lo que ya estaban. Simplemente les dijo que podía ser peligroso afuera. Pasaron ese primer día completo explorando cautelosamente la planta baja de la hacienda. Elena necesitaba entender mejor el lugar donde se habían refugiado. Descubrieron una biblioteca con estantes del piso al techo llenos de libros, todos perfectamente preservados, sin señales de polvo o daño por insectos. Descubrieron un salón de música con un piano de cola que cuando Miguel presionó una tecla con curiosidad, produjo una nota perfectamente afinada, como si alguien lo mantuviera en condiciones. Antes de continuar con esta historia que estoy segura tiene tu corazón latiendo más rápido, quiero pedirte algo que para mí significa muchísimo. Si estás sintiendo lo mismo que Elena en este momento, esa mezcla de miedo y curiosidad, de no poder parar de escuchar aunque te asuste, por favor toca el botón de suscripción. No es solo un número para mí. Cada persona que se suscribe es alguien que confía en que voy a seguir trayéndoles historias que toquen su alma, que los hagan sentir, que los acompañen en sus días difíciles o en esas noches cuando no pueden dormir. Y necesito saber qué estás pensando ahora mismo. Escríbeme en los comentarios. Cuéntame si alguna vez has estado en una situación donde tenías tanto miedo, pero no podías retroceder porque tenías que proteger a alguien que amabas. Cuéntame qué harías tú en el lugar de Elena. Cuéntame también qué historias quieres que te cuente, qué te gustaría escuchar, porque este canal no es solo mío, es nuestro. Es un espacio donde todos podemos compartir nuestros miedos, nuestras experiencias, nuestras historias. Me encantaría leerte, me encantaría saber que no estoy hablando al vacío, sino que hay personas reales del otro lado que están viviendo esta historia conmigo. Ahora sí, respiremos hondo juntos y sigamos porque lo que Elena está por descubrir cambiará todo. La sensación de estar siendo constantemente observada nunca abandonó a Elena durante ese primer día completo en la hacienda. Era como si las paredes mismas tuvieran ojos que seguían cada uno de sus movimientos. Decidió no subir al segundo piso todavía. Algo en su instinto le decía que debían establecerse firmemente en la planta baja antes de aventurarse arriba. Además, los niños estaban más calmados ahora que habían comido y descansado, y no quería arriesgarse a llevarlos a algún lugar potencialmente más peligroso. Durante el segundo día,
Elena se dedicó a fortalecer la cocina convirtiéndola en su refugio principal. Movió una mesa pesada para bloquear parcialmente la puerta, organizó la despensa mentalmente para saber exactamente qué recursos tenían y estableció reglas estrictas para los niños sobre no alejarse de ella bajo ninguna circunstancia. Cuando llegó la segunda noche, Elena estaba mentalmente preparada para escuchar de nuevo los pasos misteriosos, y efectivamente llegaron, a la misma hora que la noche anterior, alrededor de la medianoche. Esta vez Elena se atrevió a acercarse muy lentamente a la ventana, manteniéndose pegada a la pared lateral para poder mirar sin ser vista directamente. Lo que vio hizo que su sangre se convirtiera en hielo. A la luz plateada de la luna que iluminaba el patio, había una figura, pero no era completamente animal ni completamente humana. Era alta, mucho más alta que cualquier hombre, con brazos largos que colgaban hasta casi tocar el suelo, y aunque estaba demasiado oscuro para ver detalles claros, Elena pudo distinguir que su piel era extrañamente pálida, casi brillante bajo la luz lunar, y sus ojos eran lo más aterrador porque reflejaban la luz de la luna como los ojos de un gato, pero eran mucho más grandes y brillaban con un color amarillento enfermizo. La criatura caminaba en dos patas, pero con una postura encorvada que la hacía parecer que en cualquier momento podría caer a cuatro patas. Olfateaba el aire como buscando algo, giró su cabeza hacia la ventana donde Elena estaba escondida, y por un momento terrible, sus ojos se encontraron. Elena se paralizó completamente incapaz de moverse o respirar. Estaba segura de que la criatura la había visto, pero después de lo que pareció una eternidad, la cosa simplemente dio media vuelta y se alejó caminando hacia la parte trasera de la propiedad hasta desaparecer en la oscuridad. Elena se dejó caer al suelo temblando incontrolablemente. Ahora sabía con certeza absoluta que las historias sobre esta hacienda no eran supersticiones tontas de gente ignorante. Había algo viviendo aquí, algo que definitivamente no era de este mundo, y de alguna manera ella y sus hijos habían invadido su territorio. El terror la consumía, pero al mismo tiempo, una parte racional de su mente analizaba la situación. La criatura había tenido múltiples oportunidades de atacarlos. Habían estado aquí 2 noches completas. La cosa claramente sabía que estaban dentro de la casa, porque los había olido o escuchado, pero no había intentado entrar. No había roto ninguna ventana ni derribado ninguna puerta. Era como si existiera una regla invisible. La criatura dominaba el exterior de la propiedad, pero no entraba a la casa misma, o quizás no podía entrar. Quizás había algún tipo de barrera o protección que la mantenía afuera. Esta observación le dio a Elena una pequeña chispa de esperanza. Si lograban quedarse dentro de la casa, si seguían las reglas de este lugar extraño, tal vez podrían sobrevivir. A la mañana siguiente, Elena tomó una decisión difícil. Necesitaba explorar más la hacienda para entender mejor dónde estaban y qué recursos tenían disponibles. No podían vivir encerrados en la cocina para siempre. Dejó a Miguel a cargo de sus hermanos menores, con instrucciones estrictas de no abrir la puerta a nadie y de gritar si escuchaban cualquier cosa extraña. Comenzó su exploración por las habitaciones que rodeaban el hall principal. Encontró un estudio con un escritorio grande de madera oscura. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros de contabilidad y documentos amarillentos. Elena no era muy letrada, pero podía leer lo suficiente como para entender que estos eran los registros de negocios del antiguo dueño de la hacienda. Curiosa, abrió uno de los libros de contabilidad más recientes y leyó las entradas. Eran registros de compras y ventas de ganado, de cosechas, de transacciones con el pueblo y con comerciantes de ciudades lejanas. Todo parecía normal hasta que llegó a las últimas páginas. Las últimas entradas estaban escritas con una caligrafía cada vez más errática y temblorosa, como si la mano que las escribía estuviera enferma o aterrorizada. Leyó con dificultad las palabras escritas con tinta corrida, por lo que parecían ser lágrimas. Ya no puedo más. La cosa que llamé no se va. Cada noche se acerca más. He intentado todo, pero el pacto no puede romperse. Pensé que podría controlarla, que me protegería de los bandidos y los ladrones que codician mi fortuna. Pero me equivoqué terriblemente. No la controlo yo. Ella me controla a mí.
Mis trabajadores han huido todos. El último se fue ayer gritando que yo estaba maldito. Tiene razón. Estoy maldito y ahora estoy solo con ella. Puedo escucharla afuera rascando las paredes, esperando, siempre esperando. Las entradas terminaban ahí abruptamente. La última página tenía solo una frase escrita con trazos grandes y desesperados. Nunca hagan pactos con lo que no comprenden. Elena cerró el libro con manos temblorosas. Ahora entendía lo que había sucedido aquí. El dueño original de la hacienda había invocado algo, algún tipo de entidad o criatura, probablemente para proteger su propiedad y su riqueza, como era común en las historias de esa época, donde los hombres ricos recurrían a brujos y hechiceros para poner guardianes sobrenaturales en sus tesoros. Pero claramente algo había salido mal. La criatura no había obedecido, o había obedecido demasiado bien, transformándose no en un guardián controlable, sino en el amo verdadero del lugar, atrapando al hombre que la había invocado en su propia casa, hasta que presumiblemente murió de miedo o de hambre, o simplemente desapareció, como decían las historias del pueblo. Elena se preguntó qué había sido del cuerpo del hombre, si seguiría en alguna parte de la casa o si la criatura se lo había llevado. Decidió no pensar demasiado en eso, porque tenía problemas más inmediatos. Necesitaban agua fresca. Habían estado bebiendo agua de unas jarras que encontraron en la cocina, pero se estaba acabando rápidamente. Recordó haber visto un pozo en el patio trasero cuando llegaron. Tendría que salir a buscar agua. La idea la aterraba después de haber visto a la criatura, pero no tenían opción. Sin agua morirían en cuestión de días. Esperó hasta que el sol estuviera en su punto más alto en el cielo, razonando que si la criatura era de naturaleza nocturna como parecían indicar sus apariciones, entonces el mediodía sería el momento más seguro para aventurarse afuera. Le explicó a Miguel lo que iba a hacer. El niño la miró con ojos muy abiertos, llenos de miedo, y le rogó que no saliera, pero Elena le explicó con suavidad que no tenían alternativa. Necesitaban agua. Tomó 2 cubetas que había encontrado en la cocina, respiró profundamente, tratando de calmar su corazón desbocado, y abrió la puerta trasera de la cocina que daba directamente al patio. La luz del sol era cegadora después de haber estado dentro de la casa con sus ventanas sucias. Elena entrecerró los ojos y escaneó el patio buscando cualquier señal de movimiento. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Ni siquiera se escuchaban pájaros o insectos, como si toda forma de vida normal evitara este lugar. El pozo estaba a unos 20 metros de la puerta, 20 metros que se sentían como kilómetros. Elena comenzó a caminar rápidamente, cada fibra de su ser gritándole que corriera de regreso a la seguridad de la casa. Llegó al pozo, dejó caer la primera cubeta atada a una cuerda y escuchó el chapoteo satisfactorio del agua allá abajo. El agua parecía estar limpia y fresca cuando la subió. Llenó ambas cubetas y entonces escuchó un sonido que hizo que su corazón se detuviera. Era un gruñido bajo, gutural, que venía de detrás del edificio anexo que probablemente había sido un establo. Elena no esperó a ver qué hacía ese sonido. Agarró las 2 cubetas derramando agua en su prisa y corrió de regreso a la casa con una velocidad que no sabía que poseía. Entró por la puerta y la cerró de un golpe, a tranc con la mesa, y se dejó caer al suelo jadeando y temblando. Los días siguientes establecieron una rutina precaria pero funcional. Elena y sus hijos vivían principalmente en la cocina y en 2 habitaciones adyacentes de la planta baja que habían limpiado y preparado como dormitorios improvisados. Elena salía una vez al día, siempre al mediodía cuando el sol estaba más alto, para traer agua del pozo, y cada vez era una experiencia aterradora porque sabía que la criatura estaba en algún lugar cerca observándola. Podía sentir sus ojos sobre ella, aunque nunca la veía completamente durante el día. Los niños se adaptaron sorprendentemente bien considerando las circunstancias. Los niños tienen una capacidad asombrosa para normalizar incluso las situaciones más extrañas cuando no tienen otra opción. Miguel, el mayor de 11 años, se había convertido en un pequeño hombre. Ayudaba a su madre con las tareas diarias y cuidaba de sus hermanos menores con una seriedad que rompía el corazón de Elena. Rosa, la de 9 años, había encontrado los libros en la biblioteca y pasaba horas mirando las ilustraciones y tratando de descifrar las palabras.
Elena se sorprendió al descubrir que la niña estaba aprendiendo a leer por sí misma con una determinación férrea. Javier, de 6 años, era más problemático porque no comprendía completamente por qué tenían que quedarse encerrados todo el tiempo y a menudo lloraba pidiendo salir a jugar afuera. Y el pequeño Diego, de apenas 2 años, era demasiado joven para entender cualquier cosa, excepto que su madre estaba allí, y eso era suficiente para él. Una tarde, aproximadamente 2 semanas después de su llegada, Elena estaba en la cocina preparando la cena, cuando escuchó a Rosa gritar desde la biblioteca. Corrió hacia allá con el corazón en la garganta, temiendo lo peor, pero cuando llegó, encontró a Rosa de pie frente a uno de los estantes, señalando emocionada un libro. La niña había descubierto un diario personal escondido detrás de otros libros, y aunque no podía leer todo porque la caligrafía era antigua y complicada, había entendido suficiente como para saber que era importante. Elena tomó el diario con manos cuidadosas. Era un volumen encuadernado en cuero gastado, con páginas amarillentas llenas de escritura apretada. Comenzó a leer desde el principio. Las primeras entradas databan de hacía más de 30 años y eran las memorias del hombre que había construido esta hacienda, un tal don Rodrigo Santamaría, un comerciante que efectivamente había hecho su fortuna en California durante la fiebre del oro y había regresado a México con intenciones de establecerse y vivir tranquilamente sus años dorados. Las primeras páginas eran optimistas y llenas de planes para la hacienda. Don Rodrigo describía con detalle cómo había diseñado cada habitación, cómo había importado muebles finos desde Europa, cómo había contratado a los mejores trabajadores para cultivar la tierra árida y crear un oasis en medio del desierto. Pero después de varios meses, el tono del diario comenzó a cambiar. Don Rodrigo escribía sobre robos constantes, trabajadores que desaparecían en medio de la noche llevándose herramientas y provisiones, bandidos que rondaban la propiedad esperando una oportunidad para atacar. El hombre se había vuelto cada vez más paranoico, convencido de que todos querían robarle el oro que había traído de California, oro que, según escribía, había enterrado en algún lugar de la propiedad dentro de baúles reforzados. Fue entonces cuando el diario tomó un giro oscuro. Don Rodrigo escribió sobre un encuentro con una mujer anciana que vivía sola en una cueva en las montañas cercanas, una mujer que la gente del pueblo llamaba la bruja del Cerro Negro. Desesperado por proteger su fortuna, don Rodrigo había buscado a esta mujer y le había pedido que pusiera una protección mágica en su propiedad, algo que mantuviera alejados a los ladrones y bandidos. La bruja había accedido, pero le había advertido que este tipo de magia tenía un precio y consecuencias que él debía estar dispuesto a aceptar. Don Rodrigo, cegado por su paranoia y avaricia, había aceptado sin preguntar detalles. La bruja había realizado un ritual que don Rodrigo describía con horror, apenas contenido en las páginas del diario. Había traído animales que sacrificó en el patio. Había pintado símbolos en las paredes con sangre. Había quemado hierbas que producían un humo negro y espeso que olía a azufre y carne podrida, y había cantado en un idioma que don Rodrigo no reconocía, pero que le helaba la sangre con solo escucharlo. Al final del ritual, la bruja le había dicho que ahora su propiedad estaba protegida. Ningún ladrón ni bandido podría acercarse sin ser castigado, pero le advirtió nuevamente que él también debía seguir ciertas reglas. Nunca debía abandonar la propiedad después del anochecer, nunca debía invitar a extraños a entrar después de que cayera la noche, y nunca, bajo ninguna circunstancia, debía intentar deshacer la protección, porque eso tendría consecuencias catastróficas. Durante las primeras semanas después del ritual, don Rodrigo había estado encantado con los resultados. Escribía con satisfacción sobre cómo varios bandidos conocidos habían sido encontrados muertos en los límites de su propiedad, sus cuerpos destrozados de maneras que sugerían un ataque de algún animal salvaje, aunque no había animales de ese tamaño en la región. Los robos cesaron completamente. Ningún trabajador se atrevía ya a robar ni siquiera un clavo, y la noticia de que la hacienda de don Rodrigo estaba maldita se extendió por toda la región, manteniendo alejados a los curiosos y malvivientes. Pero entonces las cosas comenzaron a torcerse. Don Rodrigo escribió sobre cómo sus trabajadores empezaron a renunciar uno por uno,
asustados por cosas que veían o escuchaban durante la noche, sombras que se movían cuando no había nada que proyectara sombras, pasos pesados que rondaban los establos y las barracas donde dormían, y sobre todo, la figura que algunos juraban haber visto, una criatura alta y pálida con ojos que brillaban en la oscuridad. Don Rodrigo había intentado tranquilizarlos diciéndoles que era solo su imaginación o algún animal del desierto, pero él mismo comenzaba a tener dudas porque también había escuchado y visto cosas que no podía explicar. Elena leyó con creciente horror cómo don Rodrigo describía su descenso hacia la locura y el aislamiento, cómo el último de sus trabajadores había huido dejándolo completamente solo en la hacienda enorme, cómo las apariciones de la criatura se volvieron más frecuentes y más atrevidas, cómo él mismo se había convertido en prisionero de su propia casa, aterrorizado de salir al patio, pasando días enteros encerrado en su estudio sin atreverse a dormir. Las últimas entradas del diario eran casi ilegibles, escritas con una caligrafía cada vez más errática que revelaba el deterioro mental de don Rodrigo. Escribió sobre cómo había intentado contactar nuevamente a la bruja para que deshiciera el hechizo, pero nadie sabía dónde encontrarla o si seguía viva. Escribió sobre cómo consideraba seriamente abandonar la hacienda y todo su oro, huir y nunca mirar atrás, pero cada vez que intentaba cruzar el portón de la entrada, sentía un terror paralizante que le impedía dar un paso más, como si la misma magia que protegía la propiedad ahora lo mantuviera prisionero dentro de ella. La última entrada del diario estaba fechada exactamente 32 años atrás y decía simplemente: «Ya no distingo qué es real y qué es pesadilla. La criatura está ahora dentro de la casa. Puedo escucharla arrastrándose por los pasillos del segundo piso. Esta noche bajará a buscarme, lo sé. Puedo sentirlo, he fallado en todo. Mi codicia me ha destruido. Que Dios tenga piedad de mi alma, porque la criatura no tendrá ninguna». No había más entradas después de esa. Elena cerró el diario sintiendo náuseas. Ahora entendía completamente la naturaleza de lo que habitaba esta hacienda. No era simplemente una criatura protegiendo un territorio. Era una entidad invocada mediante magia oscura para proteger la propiedad y la riqueza de don Rodrigo, y esa protección seguía activa décadas después de la desaparición o muerte de su invocador. La criatura estaba cumpliendo eternamente su función, protegiendo una propiedad que ya no tenía dueño y un tesoro que nadie vendría a reclamar. Y ahora Elena y sus hijos estaban atrapados en medio de esa maldición antigua. Esa noche, Elena no pudo dormir. Su mente trabajaba frenéticamente tratando de entender las reglas de este lugar, porque claramente había reglas. Don Rodrigo las había mencionado, y también estaba claro que mientras ella y sus hijos las siguieran, estarían relativamente seguros. La criatura no había intentado entrar a la casa, al menos no a la planta baja donde ellos permanecían. Parecía respetar ciertos límites. Pero Elena no podía evitar pensar en la última entrada del diario, donde don Rodrigo escribía que la criatura había entrado a la casa y estaba en el segundo piso. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué el segundo piso era diferente? ¿Y qué le había pasado a don Rodrigo al final? La respuesta a algunas de las preguntas de Elena llegó de una manera inesperada varios días después, cuando Javier, el hijo de 6 años, desobedeció las reglas por primera vez. Elena había salido brevemente al pozo para traer agua, dejando a Miguel a cargo como siempre, pero en esos pocos minutos que estuvo afuera, Javier había sentido curiosidad por la escalera que subía al segundo piso, a pesar de las advertencias repetidas de su madre de nunca, absolutamente nunca, subir esas escaleras. El niño había comenzado a trepar los escalones silenciosamente, mientras Miguel estaba distraído, cuidando al bebé Diego. Javier había llegado hasta el descansillo del segundo piso cuando Elena regresó y se dio cuenta de su ausencia. El grito de terror que soltó hizo que todos en la casa corrieran a ver qué pasaba. Elena subió las escaleras de 2 en 2, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Encontró a Javier congelado en el descansillo, mirando hacia el pasillo oscuro del segundo piso. El niño no se movía ni respondía cuando ella gritaba su nombre. Cuando Elena llegó a su lado y vio lo que él estaba mirando, comprendió por qué el niño estaba paralizado. El pasillo del segundo piso
Era largo y oscuro, con puertas a ambos lados. Pero no era el pasillo en sí lo que aterraba. Era lo que estaba al final, allí. En la última puerta que estaba entreabierta, había una figura. Era la criatura. Pero esta vez Elena podía verla con mucha más claridad de lo que nunca había querido ver. Era efectivamente humanoide en forma general, con 2 brazos, 2 piernas y una cabeza. Pero ahí terminaban las similitudes con cualquier ser humano. Su piel era de un blanco enfermizo, casi translúcido, tan pálida que podían verse las venas azules y negras pulsando debajo. Era extremadamente delgada, casi esquelética, pero sus extremidades eran desproporcionadamente largas, dándole una apariencia de araña gigante. La cabeza era lo más horrible. Carecía completamente de pelo. Los rasgos faciales parecían estirados y distorsionados. La boca era demasiado ancha, y cuando se abrió ligeramente, Elena pudo ver hileras de dientes puntiagudos que definitivamente no eran humanos. Pero los ojos eran lo peor. Eran completamente amarillos, sin ningún blanco ni pupila visible. Brillaban con su propia luz en la oscuridad del pasillo y estaban fijos directamente en Elena y Javier. Durante un momento que pareció durar una eternidad, nadie se movió. Elena, Javier y la criatura se miraron mutuamente en un silencio absoluto. Entonces, la criatura hizo algo completamente inesperado. Levantó lentamente una de sus manos largas y delgadas y señaló hacia abajo, hacia la planta baja. El gesto era claro y deliberado. Era una orden, una instrucción de que debían bajar, que no pertenecían a ese piso. Elena no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Agarró a Javier en brazos a pesar de que el niño tenía 6 años y era pesado, y bajó las escaleras tan rápido que casi tropezó y cayó. Cuando llegó a la planta baja y miró hacia atrás, la criatura había desaparecido. La puerta al final del pasillo estaba ahora completamente cerrada. Elena abrazó a Javier con tanta fuerza que el niño protestó que lo estaba lastimando. Luego lo apartó para mirarlo a los ojos y le dijo con una voz que temblaba entre el alivio y la furia que nunca, jamás, volviera a desobedecer esa regla, que el segundo piso estaba prohibido y que lo que acababan de ver era la razón. Javier, todavía en shock, solo pudo asentir con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esa noche, mientras los niños dormían agotados emocionalmente por el incidente, Elena permaneció despierta procesando lo que había sucedido. La criatura había tenido la oportunidad perfecta de atacar a Javier. El niño había estado completamente indefenso solo en el segundo piso, pero en lugar de atacar, la criatura simplemente les había indicado que bajaran. Había respetado su propia regla. La planta baja era territorio de los humanos que habitaban la casa. El segundo piso era su dominio, y mientras no invadieran su espacio, ella no invadiría el de ellos. Era un acuerdo tácito, un pacto silencioso que se había establecido sin palabras. Elena se sintió aliviada y aterrorizada a partes iguales, aliviada porque ahora entendía las reglas claramente, aterrorizada porque sabía que un solo error, una sola violación de esas reglas, podría ser fatal para cualquiera de ellos. 2 meses habían pasado desde su llegada a la hacienda, cuando Elena tomó la decisión de aventurarse al pueblo. Necesitaban cosas que no podían encontrar en la hacienda, por muy bien abastecida que estuviera la despensa. Necesitaban medicinas porque Rosa había desarrollado una tos persistente que la preocupaba. Necesitaban ropa porque los niños estaban creciendo y sus ropas viejas les quedaban pequeñas. Y honestamente Elena necesitaba ver otras caras humanas. Necesitaba recordar que existía un mundo más allá de estas paredes malditas. Dejó a Miguel nuevamente a cargo con instrucciones más estrictas que nunca. Le hizo repetir las reglas hasta que las supo de memoria, y comenzó el largo camino de regreso a Valle del Olvido. El pueblo no había cambiado en los 2 meses que había estado ausente. Seguía siendo el mismo lugar polvoriento y desolado, pero para Elena, que había vivido en aislamiento casi total, parecía bullicioso y lleno de vida. Cuando entró en la plaza principal, las reacciones de la gente fueron inmediatas y dramáticas. Algunas mujeres soltaron gritos ahogados. Los hombres se quitaron los sombreros y bajaron la mirada. Los niños corrieron a esconderse detrás de sus padres. Elena se dio cuenta con sorpresa de que le tenían miedo.
No la veían como la viuda humillada que había sido expulsada 2 meses atrás. La veían como algo diferente, algo peligroso. Se dirigió a la tienda general, que era el único lugar en el pueblo donde podía conseguir las cosas que necesitaba. Cuando entró, el tendero, un hombre llamado Don Felipe, que había conocido durante años cuando vivía con la familia de su difunto marido, retrocedió visiblemente. Su rostro palideció y sus manos temblaron cuando Elena le mostró la lista de lo que necesitaba. Don Felipe preparó los artículos en silencio, pero Elena notó que sus ojos la miraban con una mezcla de terror y algo más, algo que parecía respeto o quizás asombro. Cuando fue momento de pagar, Elena extendió las pocas monedas que había logrado ahorrar antes de ser expulsada, pero don Felipe negó con la cabeza y empujó el dinero de regreso hacia ella. «No puedo aceptar su dinero, señora», dijo con voz temblorosa. «Considérelo un regalo, una ofrenda». Elena frunció el ceño confundida. «No necesito caridad, puedo pagar por lo que compro», respondió con dignidad, pero don Felipe insistió. «No es caridad, señora, es respeto. Usted vive en la esperanza perdida. Usted ha sobrevivido donde nadie más ha sobrevivido. Eso la hace especial, poderosa incluso. Algunos en el pueblo dicen que usted hizo un pacto con la criatura que vive allí. Otros dicen que usted es una bruja más poderosa que la que originalmente maldijo ese lugar. Yo no sé qué creer, pero sé que tengo miedo de ofenderla. Así que por favor acepte estas provisiones como muestra de mi respeto». Elena comprendió entonces cómo la veían. Habían transformado su desesperación y supervivencia en algo místico. La habían convertido en una leyenda viviente. Parte de ella quería gritar que no era nada de eso, que solo era una madre haciendo lo que fuera necesario para mantener vivos a sus hijos, que estaba aterrorizada cada segundo de cada día viviendo en esa casa maldita. Pero otra parte de ella, la parte que recordaba la humillación de ser arrojada al polvo por su suegra, mientras todo el pueblo miraba sin ayudar, esa parte disfrutó del miedo en los ojos de don Felipe. Tomó las provisiones sin decir más y salió de la tienda. Mientras caminaba de regreso a través de la plaza, notó que la gente se apartaba creando un camino claro para ella. Nadie se atrevía a acercarse, todos la miraban con ojos muy abiertos. Entonces vio a doña Gertrudis, su suegra, la mujer que había orquestado su expulsión. Estaba de pie frente a la iglesia con sus 2 hijos, los cuñados de Elena, que habían ayudado a arrojarla a la calle. Cuando doña Gertrudis la vio, su rostro se contrajo en una expresión de odio mezclado con miedo, pero no dijo nada. No gritó insultos como había hecho 2 meses atrás. Simplemente se dio vuelta y entró rápidamente a la iglesia como buscando refugio sagrado. Elena sintió una satisfacción oscura y profunda. Estas personas que la habían tratado como basura ahora le tenían miedo, ahora la respetaban, aunque fuera por las razones equivocadas. Bloco 6. 1500 palabras. El viaje de regreso a la hacienda fue más ligero a pesar de la carga de provisiones que llevaba. Elena se sentía extrañamente fortalecida por la reacción del pueblo. Por primera vez en su vida había sentido poder real, no el poder que viene de la riqueza o el estatus social que nunca había tenido, sino el poder que viene del miedo que otros le tenían. Era embriagador y aterrador a la vez, porque Elena sabía la verdad. Sabía que no controlaba nada en esa hacienda, que ella y sus hijos vivían allí solo porque la criatura lo permitía, que seguían las reglas de un pacto que no habían hecho ellos. Pero si el pueblo quería creer otra cosa, si eso significaba que la dejarían en paz y quizás incluso la ayudarían cuando necesitara provisiones, entonces no tenía sentido contradecir esa creencia. Los meses siguientes establecieron una rutina más estable. Elena viajaba al pueblo una vez cada 3 o 4 semanas para conseguir lo que necesitaban, y cada vez su reputación como la mujer que vivía con el monstruo crecía más. Los niños del pueblo contaban historias sobre ella en susurros. Las madres usaban su nombre para asustar a los hijos desobedientes diciendo: «Si no te portas bien, te llevaré con la bruja de la esperanza perdida». Y los hombres evitaban incluso mirar en dirección a donde sabían que estaba la hacienda, por miedo a atraer mala suerte. En la hacienda misma, Elena y sus hijos habían transformado la planta baja en un hogar sorprendentemente cómodo.
Habían limpiado y reparado varias habitaciones. Habían establecido una rutina diaria que incluía lecciones de lectura y escritura para los niños, porque Elena estaba determinada a que sus hijos no crecieran ignorantes a pesar de su situación. Habían incluso comenzado un pequeño huerto en el patio trasero, plantando semillas que Elena había conseguido en el pueblo. Trabajaban en el huerto solo durante las horas centrales del día, cuando el sol era más fuerte, y la criatura nunca aparecía, y siempre con uno de ellos vigilando constantemente los alrededores. La presencia de la criatura se había vuelto parte de su rutina. Escuchaban sus pasos todas las noches rondando la casa. A veces la veían como una sombra moviéndose en los límites del patio, y ocasionalmente Elena podía sentir su presencia en el segundo piso cuando tenía que subir las escaleras para recuperar algo que se había caído desde arriba, pero nunca tuvieron otro encuentro directo después del incidente con Javier. La criatura se mantenía en su territorio y ellos en el suyo. Era un acuerdo frágil pero funcional. Fue durante el 6º mes de su estancia en la hacienda que algo cambió dramáticamente. Elena estaba despierta una noche, lo cual era común porque rara vez dormía profundamente. Siempre parte de ella estaba alerta escuchando, cuando escuchó voces afuera, voces humanas, varias de ellas, y el sonido de caballos. Su primer pensamiento fue de pánico puro, porque sabía inmediatamente quiénes eran. Bandidos, el tipo de hombres que don Rodrigo había tenido tanto miedo hacía décadas. Hombres que vivían al margen de la ley asaltando ranchos aislados, robando ganado y cualquier cosa de valor, y ocasionalmente matando a quienes se resistían. Elena despertó silenciosamente a Miguel y le susurró que reuniera a sus hermanos en la despensa de la cocina, que era el lugar más interior y protegido de la planta baja. Le dijo que no hiciera ningún ruido, sin importar lo que escuchara. Luego, se quedó en la cocina con un cuchillo en la mano, sabiendo que era un arma patética, pero era lo único que tenía. Podía escuchar a los hombres afuera hablando en voz alta. Estaban borrachos, o al menos habían estado bebiendo. Contó al menos 5 voces diferentes. «Esta es la casa maldita de la que hablan en el pueblo», decía una voz áspera. «Dicen que hay una bruja viviendo aquí ahora», respondía otra con una risa burlona. «Brujas, fantasmas, puras tonterías para asustar a los campesinos ignorantes. Lo que hay aquí es el oro de don Rodrigo, y nosotros vamos a encontrarlo», declaró una tercera voz que sonaba como el líder del grupo. Elena sintió un terror helado. Estos hombres no iban a ser disuadidos por historias. Venían preparados para enfrentar lo que fuera. Probablemente habían asaltado docenas de lugares y sobrevivido. Su confianza era peligrosa. Escuchó cuando probaron la puerta principal, cuando comenzaron a patearla tratando de derribarla. La vieja madera crujía pero resistía. Entonces uno de ellos gritó: «Hay una puerta trasera por aquí», y Elena supo que intentarían entrar por la cocina. Retrocedió hacia la despensa donde estaban sus hijos. Cerró la puerta dejando solo una rendija por donde pudiera ver. Y esperó. Los golpes en la puerta trasera eran cada vez más fuertes. Finalmente, escuchó el sonido de madera astillándose. Cuando forzaron la entrada, 3 hombres irrumpieron en la cocina. Llevaban armas, pistolas y cuchillos. Uno llevaba una antorcha que iluminaba sus rostros sucios y curtidos por años de vida dura. «Busquen en toda la casa», ordenó el que parecía ser el líder. «Dicen que el viejo enterró baúles llenos de oro en alguna parte. Revisen cada habitación, cada rincón». Los hombres se dispersaron. Elena podía escucharlos moviéndose por las habitaciones de la planta baja, derribando muebles, rompiendo cosas, buscando, y entonces escuchó algo que hizo que su sangre se helara: pasos subiendo las escaleras hacia el segundo piso. Uno de los bandidos, ignorante de las reglas de esta casa maldita, había decidido explorar arriba. «Jefe, voy a revisar el segundo piso», gritó, y antes de que el líder pudiera responder, si es que iba a responder, Elena escuchó los pasos pesados del hombre subiendo las escaleras de madera. Hubo un momento de silencio, y entonces se escuchó el grito más horrible que Elena había oído en su vida. No era un grito de miedo normal, era un alarido de terror absoluto y primitivo, el sonido de alguien enfrentando algo que su mente no podía procesar. El grito se cortó abruptamente de una manera que no dejaba dudas de lo que había pasado.
Los otros bandidos en la planta baja se congelaron. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó uno con voz temblorosa. «Rodrigo, ¿estás bien?», gritó el líder hacia las escaleras. No hubo respuesta, solo un silencio pesado y antinatural. Entonces escucharon el arrastre, ese sonido inconfundible de algo pesado siendo arrastrado por el suelo de madera del segundo piso, lentamente, deliberadamente, como si lo que fuera que estaba allá arriba quisiera que lo escucharan. Los bandidos que quedaban en la planta baja comenzaron a retroceder hacia la puerta por donde habían entrado, su bravuconería evaporándose rápidamente, pero antes de que pudieran alcanzar la salida, la criatura apareció en lo alto de las escaleras. Elena podía verla parcialmente desde su escondite en la despensa, y lo que vio hizo que se le revolviera el estómago. La criatura tenía algo en sus manos, largas y pálidas. Era el cuerpo del bandido que había subido, pero estaba completamente inerte, muerto o inconsciente. La criatura lo sostenía con una facilidad que mostraba una fuerza sobrenatural, considerando que el hombre debía pesar al menos 70 kilos. Los ojos amarillos de la criatura brillaban en la oscuridad, mientras miraba fijamente a los hombres que habían invadido su territorio. Abrió su boca imposiblemente ancha y emitió un sonido que Elena nunca había escuchado antes. Era como un silbido mezclado con un gruñido gutural, un sonido que no pertenecía a ningún animal conocido. Los bandidos rompieron. Su valor se desintegró por completo. Dejaron caer sus armas y corrieron hacia la puerta trasera, tropezando unos con otros en su desesperación por escapar. Elena escuchó sus gritos mientras huían a través del patio. Escuchó caballos relinchando aterrorizados, y luego el sonido de cascos alejándose a galope. El silencio que siguió fue absoluto. Elena permaneció en la despensa sin atreverse a moverse. Podía escuchar a sus hijos respirando entrecortadamente detrás de ella, todos aterrorizados de hacer cualquier sonido. Pasaron varios minutos que se sintieron como horas antes de que Elena se atreviera a moverse. Abrió lentamente la puerta de la despensa y miró hacia la cocina. Estaba vacía. La puerta trasera colgaba de sus bisagras rotas, dejando entrar el aire frío de la noche, pero no había señal de la criatura. Con piernas temblorosas, Elena salió completamente de su escondite y caminó cautelosamente hacia la entrada de la cocina, desde donde podía ver parcialmente las escaleras. Allí, en el descansillo, estaba el cuerpo del bandido que la criatura había estado sosteniendo. Estaba depositado allí casi con cuidado. Como una advertencia, o quizás como una ofrenda, Elena no podía estar segura. No se acercó más. No necesitaba verificar si el hombre estaba vivo o muerto. Su postura antinatural le decía todo lo que necesitaba saber. Se dio vuelta y regresó a la despensa, donde sus hijos esperaban. Los abrazó a todos, sintiendo sus cuerpecitos temblorosos contra el suyo, y susurró que todo estaba bien, que estaban a salvo, que la cosa mala se había ido. No durmieron esa noche, ninguno de ellos. Permanecieron juntos en la despensa hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el cielo. Cuando fue completamente de día, Elena salió con Miguel para evaluar los daños. La puerta trasera estaba destrozada y necesitarían repararla urgentemente. Varios muebles habían sido volcados durante la búsqueda frenética de los bandidos, pero lo más preocupante era el cuerpo en las escaleras. Elena sabía que no podía dejarlo allí. Comenzaría a descomponerse y el olor sería insoportable, pero tampoco podía simplemente arrastrarlo afuera y enterrarlo como si nada. Ese hombre, por criminal que fuera, había sido una persona con una familia en algún lugar. Finalmente decidió hacer lo que tenía que hacerse. Usando sábanas viejas, ella y Miguel envolvieron el cuerpo sin mirarlo directamente más de lo necesario. Lo arrastraron a través de la puerta trasera y lo llevaron hasta el límite de la propiedad. Allí cavaron un hoyo poco profundo y lo enterraron sin ceremonia. Elena murmuró una oración rápida, no tanto por el alma del hombre, sino porque sentía que era lo correcto hacer, algo que la mantenía humana en medio de esta situación inhumana. Cuando regresaron a la casa, Elena se dedicó a reparar la puerta trasera con la ayuda de Miguel. Usaron tablas de madera que encontraron en lo que había sido un taller en uno de los edificios anexos. No era un trabajo perfecto, pero era suficiente para mantener la puerta cerrada
y asegurada. Los días siguientes fueron tensos. Elena medio esperaba que los bandidos regresaran con más hombres, tal vez con el alguacil del pueblo si es que tenían la desfachatez de reportar lo que había pasado, pero no vino nadie. Supuso que los supervivientes habían huido lo más lejos posible y no tenían ninguna intención de volver jamás a este lugar maldito. Fue casi 2 semanas después del incidente con los bandidos que Elena hizo un viaje al pueblo para conseguir provisiones, y cuando llegó encontró que la historia ya se había extendido, pero como era típico, los detalles se habían distorsionado con cada repetición. Según la versión que circulaba en Valle del Olvido, Elena había matado personalmente a 6 bandidos usando brujería. Algunos decían que había conjurado demonios que los habían despedazado, otros que simplemente los había maldecido y habían caído muertos al instante. Elena no se molestó en corregir la historia. De hecho, encontraba la versión distorsionada útil porque la hacía parecer incluso más peligrosa y poderosa de lo que el pueblo ya creía. Doña Gertrudis, su antigua suegra, había intentado aprovechar estas historias para volverlas contra Elena. Había ido a ver al párroco del pueblo exigiéndole que hiciera algo sobre esta bruja que vivía en pecado y usaba fuerzas oscuras, pero el párroco, un hombre práctico que había vivido en la frontera el tiempo suficiente para saber que algunas batallas no valían la pena pelear, simplemente le había dicho a doña Gertrudis que si Elena no molestaba a nadie del pueblo, entonces no era asunto de la iglesia lo que hiciera en su propia casa. Esta respuesta enfureció a doña Gertrudis, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Pasó un año completo desde que Elena y sus hijos habían llegado a la esperanza perdida, un año de vivir en un equilibrio precario con la criatura que habitaba el segundo piso, un año de aprender las reglas de ese lugar maldito y de sobrevivir contra todo pronóstico. Los niños habían crecido. Miguel ahora tenía 12 años y ayudaba a su madre con todas las tareas pesadas. Rosa, de 10 años, había aprendido a leer fluidamente y pasaba horas en la biblioteca leyendo todo lo que podía encontrar. Javier, de 7 años, había superado el trauma de su encuentro con la criatura y se había vuelto más obediente, aunque todavía era curioso. Y el pequeño Diego, de 3 años, no recordaba ninguna otra vida que no fuera esta casa extraña. Elena misma había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. La mujer asustada y humillada, que había huido del pueblo hacía un año, ya no existía. Había sido reemplazada por alguien más duro, más fuerte, alguien que había aprendido que la supervivencia a veces requiere hacer las paces con lo oscuro. Una noche, exactamente en el aniversario de su llegada a la hacienda, Elena estaba sola en la cocina después de haber acostado a los niños. Miraba por la ventana hacia el patio bañado por la luz de la luna, y entonces la vio. La criatura estaba allí afuera, de pie en medio del patio, no se movía. Simplemente estaba allí, y Elena tuvo la extraña sensación de que la estaba esperando. Sin saber realmente por qué, Elena abrió la puerta trasera y salió al patio. Era la primera vez en un año que salía de la casa después del anochecer, violando una de las reglas cardinales. La criatura la observó acercarse, esos ojos amarillos fijos en ella, pero no se movió, no mostró agresión. Elena se detuvo a unos 3 metros de distancia, lo suficientemente cerca para hablar en voz normal, pero lo suficientemente lejos para correr si era necesario. «Gracias», dijo Elena simplemente. «Gracias por protegernos, por dejarnos vivir aquí. Sé que no entiendes mis palabras, pero necesitaba decirlas». La criatura inclinó ligeramente la cabeza. El gesto era casi humano, casi comprensivo, y entonces hizo algo que Elena nunca olvidaría. Levantó una de sus manos largas y delgadas y señaló hacia el patio trasero, hacia un área que Elena nunca había explorado porque estaba cubierta de maleza densa. Elena frunció el ceño sin entender. «¿Qué hay allí?», preguntó. La criatura no respondió, por supuesto, simplemente mantuvo el gesto señalando insistentemente. A la mañana siguiente, Elena y Miguel fueron a investigar el área que la criatura había señalado, limpiaron la maleza trabajando durante horas y finalmente descubrieron algo enterrado justo debajo de la superficie. Eran los baúles de los que don Rodrigo había escrito en su diario, 3 baúles grandes de hierro reforzado. Cuando los abrieron con una palanca, encontraron que estaban llenos de monedas de oro.
más riqueza de la que Elena había visto en toda su vida. Elena se sentó en el suelo mirando el oro. Su mente, trabajando rápidamente, entendió lo que la criatura había hecho. Había cumplido su propósito original. Había protegido el tesoro de don Rodrigo de todos los que venían a robarlo. Pero Elena y sus hijos no eran ladrones, no habían venido buscando riquezas, habían venido buscando refugio y de alguna manera, en su lógica antigua y sobrenatural, la criatura había decidido que merecían lo que protegía. Elena cerró los baúles y los volvió a enterrar. No necesitaba ese oro ahora. Quizás algún día cuando sus hijos fueran mayores y quisieran construir sus propias vidas lejos de este lugar maldito. Pero por ahora tenían lo que necesitaban, tenían un hogar, tenían comida, tenían seguridad, y eso era más valioso que cualquier cantidad de oro.